Reciban un cordial saludo, hermanos y hermanas. Los primeros 12 versículos que hemos podido analizar de la primera carta del apóstol Pedro han tratado de un tema fundamental, y ese tema es la salvación. Esto con el propósito de que los destinatarios fuesen consolados en el hecho de que, a pesar que estaban sufriendo tribulación y persecución y prueba, ellos pudiesen, al meditar en la salvación que ahora tenían reservada en los cielos, ser consolados. Sin embargo, desde el versículo 13 hasta el versículo 25, que es cuando termina el capítulo 1, Pedro va a cambiar su tema. Va a dejar de hablar de la salvación para empezar a hablar de la santificación. Es muy interesante porque lo que va a hacer el apóstol Pedro es conectar la salvación con la santificación. Lo conecta con una palabra que está en el versículo 13, así que vamos a leer el versículo 13 y vamos a ver cuál palabra usa Pedro que conecta el tema de la salvación con el tema de la santificación. Dice así el versículo 13 de la primera carta del capítulo 1 de Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra que conecta el tema de la salvación con el tema de la santidad o de la santificación es esta conjunción por tanto. Es decir, que lo que Pedro intenta decirnos es que la santidad es el resultado de la salvación. Toda persona que ha sido genuinamente salva debe empezar a vivir genuinamente santa, porque ese por tanto es una conjunción de consecuencia consecutiva que nos dice que lo que va a empezar a decir a continuación es un resultado de lo que se ha dicho anteriormente. Por lo tanto, es innegable que lo que Pedro ahora quiere decirle a sus destinatarios es que no solamente en la tribulación deben estar esperanzados de su salvación, sino que también en medio de la tribulación, de la prueba y de la persecución deben vivir santamente, que los problemas y las circunstancias que están padeciendo ellos a causa de su fe no deben ser una excusa y no son una excusa suficientemente justificable como para no vivir en la santidad que Dios requiere. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pedro tiene como centro en este pasaje el versículo 16, aunque más adelante lo vamos a analizar. Hoy solamente vamos a analizar el versículo 13, pero en el versículo 16 está el centro del mensaje del apóstol o del mandamiento del apóstol, y es: sed santos porque yo soy santo. En ese sentido, en el versículo 13, Pedro nos va a hacer ese primer llamado a la santidad. Por lo menos hay allí tres áreas o tres cosas que son en las cuales nosotros debemos vivir santamente. Versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa expresión, entre otras cosas, significa que debemos estar preparados para hacer la voluntad del Señor, y debemos estar preparados porque la voluntad del Señor no siempre es fácil. Ceñid los lomos era la idea en la antigüedad, cuando ya fuesen los soldados o los ciudadanos, tenían que amarrar sus vestiduras de la cintura para abajo para que ellos pudieran tener cierta libertad al moverse. Entonces, el amarrarse sus vestiduras era una manera en que ellos se podían preparar para la batalla o para alguna situación en la que tuviesen que mover su cuerpo. Asimismo, lo que Pedro dice es: así como se ata uno para estar preparado a ir a la acción, asimismo la mente del creyente debe estar dispuesta a hacer la voluntad del Señor, porque es una batalla, porque cuesta, porque es difícil. Así que estén listos
para hacer la voluntad del Señor, por lo menos en sus mentes, estén preparados para ello. De manera que Pedro está pidiendo aquí preparación. O sea, la santidad entonces es que nosotros tengamos nuestra mente siempre preparada para hacer la voluntad del Señor. Pero también Pedro dice, sed sobrios. Sed sobrios habla más de la santidad, no en la mente, sino en las emociones. Es decir, tener bajo control nuestras emociones. La palabra antónima de sobrio es ebrio. Es que cuando uno toma una sustancia pierde el control de sus emociones y de sus sentidos. Sobrio quiere decir exactamente tener control de los sentidos y de las emociones. De manera que ser santo significa aquí controlar las emociones. Y en tercer lugar dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá. Entonces en este pasaje o en esta frase, la idea es que aún nuestra esperanza debe ser una esperanza santa. La esperanza santa es que nosotros podamos esperar principalmente la gracia que se nos traerá. Nosotros hemos recibido la gracia salvadora, estamos diariamente recibiendo la gracia que nos capacita, la gracia capacitadora, pero estamos a la espera también de una gracia final, que es la gracia plena, que se nos va a otorgar cuando Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, esa esperanza no debe ser, y aunque son buenas noticias, por ejemplo, lo de la vacuna del coronavirus, y es una esperanza que nosotros tenemos, en realidad esa no debe ser la esperanza del cristiano, no debe ser el motivo de la mayor alegría del cristiano, sino que la esperanza, la mayor esperanza del cristiano debe ser que el Señor regrese por segunda vez, y eso es santificar la esperanza. Por lo tanto, en este pasaje encontramos eso, que la santidad es estar preparados para hacer la voluntad del Señor, controlar las emociones y tener una esperanza en la segunda venida del Señor y en la gracia que se nos traerá en la segunda venida. Pero mientras tanto debemos vivir haciendo la voluntad del Señor, que a veces es costosa y muy difícil para los cristianos. Que estén muy bien, hermanos, y que pasen una feliz tarde.